Medianoche. Un suave rayo de luz atravesaba la oscuridad mientras Javier Morales entraba sigilosamente en su modesto apartamento de 2 habitaciones. Eran las 4:32 de la madrugada. El olor a café aún flotaba en el aire, un recordatorio de la taza que le había preparado a Sofía antes de que ella se fuera a sus clases nocturnas. El cuerpo de Javier dolía después de otro turno de 12 horas en logística del puerto, S.A., donde había trabajado de noche durante 3 años, cargando y descargando contenedores para pagar la educación de su esposa. En la entrada, se quitó con cuidado sus botas con punta de acero, intentando no despertarla. Sobre la mesita de centro, vio los libros de ella, Psicología Avanzada y Ética en la Práctica Clínica. Más tarde, todo aquello le parecería una amarga ironía. A sus 32 años, Javier estaba lejos de donde había imaginado que estaría. Hijo de un contratista que murió cuando él solo tenía 17, se vio obligado a abandonar sus propios sueños para mantener a su madre y a su hermana menor. Conoció a Sofía Rojas cuando él tenía 27 años. Ella trabajaba como recepcionista y soñaba con ser psicóloga. Se enamoraron rápidamente y se casaron en menos de un año. Vale la pena invertir en ti, le dijo él el día que ella fue aceptada en el prestigioso programa de psicología de la Universidad Nacional de la Costa. Encontraremos la manera. Para que funcionara, Javier empezó a trabajar en el turno de madrugada, ganando un poco más, mientras Sofía asistía a clases durante el día. Sus horarios rara vez coincidían, pero el sacrificio parecía valer la pena. Solo faltaba un semestre más para que finalmente comenzaran la vida que habían planeado. Al entrar en la habitación, Javier se detuvo un momento. Sofía dormía. Su cabello oscuro se esparcía sobre la almohada, su respiración era ligera y constante. La pantalla de su celular parpadeó con una notificación. Javier no le habría dado importancia si no fuera por los extraños comportamientos que había estado notando en las últimas semanas. Risitas que se detenían cuando él llegaba, llamadas susurradas, ropa nueva que aparecía en el armario. Movido por un impulso que no pudo controlar, tomó el teléfono. No tenía contraseña, otra señal de la confianza ciega que él le había profesado. El mensaje apareció claramente en la pantalla. Profesor Vargas, no puedo esperar para celebrar tu graduación y el comienzo de nuestra nueva vida. Ya te lo dije. Las manos de Javier temblaron mientras abría la conversación completa. Eran meses de mensajes intercambiados entre su esposa y el profesor. Mensajes íntimos, detallados, devastadores. En ese instante, algo dentro de Javier Morales se rompió. Y en su lugar, algo diferente comenzó a crecer, algo más duro, más frío. El hombre que había sacrificado sus noches, su cuerpo y sus sueños por el futuro de su esposa había muerto en ese momento. En su lugar, nació un estratega. Un hombre que observaría, esperaría y planificaría. No habría gritos ni confrontaciones. No, la venganza, se dio cuenta, era un plato que se servía frío, y él apenas comenzaba a prepararlo. Miró a Sofía, que dormía plácidamente, ajena al cataclismo que acababa de desatar. Su rostro, que una vez fue el centro de su universo, ahora era solo la máscara de una extraña. Javier dejó el teléfono exactamente donde lo encontró, apagó la pantalla y se fue a la sala. No dormiría esa noche, ni muchas noches siguientes. Estaba demasiado ocupado planeando. El auditorio de la Universidad Nacional de la Costa vibraba de expectación. Las familias llevaban flores y globos, mostrando orgullo en cada gesto. Javier estaba sentado solo. El asiento a su lado, reservado para la madre de Sofía, estaba vacío. Había cancelado otra vez, citando una emergencia de último minuto. 3 filas más adelante, Javier reconoció al hombre. El profesor Alejandro Vargas, de 45 años, con canas en las sienes y la postura segura de alguien que nunca había tenido que enfrentar un turno de noche para sobrevivir. Vargas estaba rodeado de su propia familia, una mujer elegante que Javier supuso era su esposa y 2 hijos adolescentes. Sofía Rojas Morales, anunció el decano. Javier observó a su esposa cruzar el escenario, sonriendo bajo la toga y el birrete.
Él aplaudió sin emoción, un autómata en medio de la multitud exultante, preguntándose si alguien más notaba el frío que ahora habitaba en su pecho. Más tarde, en la recepción, escuchó parte de una conversación entre Sofía y una compañera de clase. Así que presentaremos los papeles mañana, decía Sofía. Javier aún no lo sabe. Y la esposa del profesor Vargas, Alexa, no es un problema. Han tenido ese acuerdo durante años. Permanecen juntos por sus hijos hasta que se vayan de casa. El más joven se va a la universidad este otoño. La forma casual en que hablaban de destruir vidas hizo que la sangre de Javier se helara. No era solo una aventura, era un plan de negocios, una estrategia de vida construida sobre los cimientos de su sacrificio. En el viaje a casa, Sofía estaba emocionada, casi eufórica. He estado pensando, comenzó, su voz llena de un entusiasmo ensayado. Ahora que he terminado la universidad, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. Averiguar qué es lo que cada uno realmente quiere. Javier mantuvo la vista fija en la carretera, en silencio. Esa idea no era de ella. Era de Vargas. La respuesta de Javier fue el silencio que siguió, un silencio tan pesado que llenó el coche como una tercera presencia. Sofía carraspeó, su seguridad flaqueando por primera vez. Lo sabes, ¿verdad? Su voz perdió su brillo. Lo sé todo, Sofía, respondió él con calma, una calma que la desconcertó. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Ella se recompuso, adoptando un tono de superioridad condescendiente. Lo siento, Javier, pero necesito a alguien de mi nivel. Alguien que entienda mi mundo, la vida académica. Sus palabras cayeron como piedras entre ellos. De mi nivel. Las palabras resonaron en la mente de Javier. El nivel de un hombre que trabajaba 12 horas nocturnas para que ella pudiera alcanzar el suyo. El nivel de un hombre que creía en las promesas y los sacrificios. El nivel de un hombre que ahora estaba a punto de enseñarle una lección sobre las verdaderas alturas y las caídas más profundas. Entiendo, fue todo lo que dijo. Y en esa simple palabra, Sofía escuchó una rendición. Pero Javier no se estaba rindiendo. Estaba recargando. 3 días después, llegó la demanda de divorcio. Javier no se sorprendió. Lo esperaba. Lo que lo tomó por sorpresa fue la solicitud de pensión compensatoria. Sofía quería la mitad de los pocos ahorros que habían acumulado y, además, exigía una pensión mensual de 20,000 pesos durante 2 años para, según el documento, establecerse en su nueva carrera. La audacia era asombrosa. Quería que él siguiera financiando su nueva vida con su amante. Fue entonces cuando buscó a Nathaniel Prado, un abogado recomendado por un compañero de trabajo que había pasado por algo similar. La oficina de Prado estaba en un piso encima de una rosticería en el centro de Villahermosa. Era un espacio sencillo, sin lujos. El propio Prado era discreto, un hombre de mediana edad, con algo de sobrepeso, cabello ralo y ropa arrugada. Pero su mirada era firme, atenta. Así que quiere una pensión después de que usted le pagó los estudios, resumió Prado sin rodeos después de escuchar la historia de Javier. Y ahora vive con el profesor. Sí, confirmó Javier. Dice que necesita ayuda porque aún no ha logrado abrir su propio consultorio. La mirada de Prado se agudizó. Dígame algo, señor Morales. ¿Cuánto sabe realmente sobre la relación entre su esposa y este profesor? ¿Cuándo empezó? No estoy seguro del comienzo exacto, pero al menos hace 6 meses. Y ella todavía era su alumna durante ese periodo, respondió Javier, con la mandíbula apretada. Interesante, murmuró Prado, tamborileando con su pluma sobre el escritorio. La Universidad Nacional de la Costa es muy estricta con este tipo de relaciones. Las relaciones profesor-alumno son extremadamente problemáticas. Se inclinó un poco más cerca. ¿Guardó registros de sus gastos para la educación de ella? Matrícula, libros, transporte. Cada recibo, respondió Javier. Soy organizado con esas cosas. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Prado. No era exactamente amistosa, parecía más bien depredadora. Excelente. ¿Y el profesor Vargas, qué sabe de él?
Alejandro Vargas. Catedrático de psicología, casado, 2 hijos. Por lo que escuché, él y su esposa tienen un acuerdo. Prado tomó notas rápidas. Señor Morales, creo que aquí tenemos más que unos pocos ases bajo la manga. El enfoque más directo sería impugnar la solicitud de pensión presentando pruebas de la relación extramatrimonial con un miembro de la facultad. Es una violación directa del Código de Conducta de la universidad. ¿Será suficiente?, preguntó Javier, su voz era un susurro grave. Es un gran comienzo, dijo Prado, mirándolo más de cerca. Pero tengo la impresión de que usted quiere algo más que simplemente librarse de una pensión. Javier sostuvo su mirada. El aire en la pequeña oficina pareció cargarse de electricidad. Lo que quiero, dijo lentamente, sintiendo cada palabra pesada en su lengua, es que Sofía y el profesor Vargas entiendan exactamente lo que me quitaron. Prado asintió lentamente, como alguien que había escuchado esto antes, pero que aún respetaba la intensidad con la que se decía. El abogado se recostó en su silla, que crujió en señal de protesta. Entiendo perfectamente. La justicia no se trata solo de equilibrar las finanzas. Se trata de equilibrar las cuentas del alma. Tengo una colega, continuó Prado. Leonora Casillas. Fue investigadora privada antes de convertirse en asistente legal aquí en la oficina. Tiene un talento especial para encontrar verdades ocultas. Con su permiso, me gustaría involucrarla en el caso. Javier aceptó sin dudar. Esa misma semana, conoció a Leonora Casillas. Era una mujer práctica, directa, con el comportamiento de alguien que ha navegado por campos más duros que los tribunales. Vestía una chaqueta gris oscuro y hablaba con precisión quirúrgica. Mientras Javier contaba su historia, ella escuchaba en silencio, interrumpiendo solo con preguntas directas. 3 años de trabajo nocturno para pagar sus estudios, murmuró ella, casi para sí misma. Eso es un gran sacrificio. Se suponía que era una inversión en nuestro futuro, respondió Javier con amargura. Y se convirtió en una inversión en el futuro de ella con otro hombre, concluyó Leonora, su expresión endureciéndose. Señor Morales, seré franca. Trabajo dentro de los límites de la ley, pero estos límites son elásticos cuando sabes cómo estirarlos sin romperlos. ¿Está preparado para lo que sea que encontremos? ¿Y para lo que podamos hacer con esa información? Javier pensó en las noches sin dormir, las horas extra, los cumpleaños perdidos. Pensó en Sofía sonriéndole a otro hombre usando el diploma que él le había dado. Estoy preparado para cualquier cosa, respondió, mientras al final entiendan cuánto me costó. Leonora asintió. Una sonrisa oscura y definida curvó la comisura de sus labios. Entonces, empecemos. Javier continuó su turno de noche en logística del puerto, pero ahora cada hora tenía un sabor diferente. Ya no era solo cansancio y rutina, era estrategia. Cada peso que ganaba lo dividía con una precisión casi militar, una parte para el fondo legal, otra para los honorarios de Leonora, y el resto para lo que él silenciosamente llamaba un plan de contingencia. En solo 2 semanas, Leonora se presentó en la oficina de Prado con un expediente pesado. Su esposa y el profesor no solo se estaban divirtiendo, dijo Leonora, con la voz impasible. Estuvieron planeando esto durante más de 1 año. Sacó una carpeta y la abrió, correos electrónicos impresos con fechas resaltadas. Aquí, dijo, señalando una sección. Este es de Sofía a Vargas, fechado hace 7 meses, Javier está haciendo turnos dobles ahora para cubrir la matrícula de este semestre. 1 año más de este arreglo y seré libre con las credenciales que necesito para ejercer. Javier leyó lentamente, como si cada palabra fuera una gota de veneno. ¿Y la respuesta de él? Leonora pasó la página. Perfecto. El momento funciona bien con el puesto que Alexa tomará en Múnich. Para el próximo otoño, todo estará alineado. Frío, murmuró Javier, como si yo fuera solo una partida en su presupuesto. Hay más, continuó Leonora. Firmaron un contrato de arrendamiento hace 3 meses para abrir un consultorio privado juntos. Servicios psicológicos Vargas y Rojas. Usaron la cuenta conjunta como garantía para el depósito. Javier sintió que se le revolvía el estómago.
Usó nuestro dinero para hacer negocios con él. Leonora simplemente asintió. Prado se cruzó de brazos. Pero aquí es donde empieza a ponerse interesante, dijo, sacando un nuevo juego de documentos. Vargas no es un profesor cualquiera. Está en la lista corta para convertirse en jefe del departamento. También hay rumores sobre un contrato para un libro. Todo depende de su integridad profesional. Cualquier escándalo que involucre a un estudiante podría acabar con todo. Pero esperaron, dijo Javier con frustración. Técnicamente no es una violación directa. Leonora sonrió. Una sonrisa pequeña y enigmática. No todavía. Pero encontré algo más interesante. Sacó otro sobre y lo puso sobre la mesa. 2 días después, Javier recibió una llamada de un número desconocido. Señor Morales, dijo una voz vacilante, soy Raymond, el asistente del profesor Vargas. Leonora Casillas me dio su número. Pensó que tal vez yo podría ayudar. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del campus. Raymond era joven y nervioso, pero había un peso en sus hombros, como alguien que carga con demasiada culpa para su edad. He trabajado con Vargas durante 2 años, comenzó. Es brillante, pero hay un patrón. ¿Qué tipo de patrón?, preguntó Javier. Sofía no fue la primera estudiante. Que yo sepa, hubo al menos otras 3. Siempre las mejores de la clase. Las asesora, se acerca, y luego, cuando la relación termina o se vuelve inconveniente, sus carreras académicas se ven afectadas. La universidad mira para otro lado. Él trae prestigio, fondos, conferencias. Raymond hizo una pausa. Pero Sofía fue la primera con la que hizo planes reales. Negocios, futuro, una carrera conjunta. ¿Y por qué me dices esto?, preguntó Javier, estudiándolo. Raymond vaciló. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la taza. Mi novia, Tania, estuvo en su seminario el año pasado. Intentó lo mismo con ella. Cuando ella lo rechazó, sus calificaciones cayeron de la nada. Perdió su beca. Él acabó con su confianza. Tomó una respiración profunda. Se quitó la vida 3 meses después. El silencio que siguió fue insoportable. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Esto ya no era solo personal. Reuní lo que pude, continuó Raymond, sacando una memoria USB y algunas impresiones de su mochila. Correos electrónicos con insinuaciones, registros de cambios de calificaciones, testimonios de compañeros, pero nadie está dispuesto a testificar. Tienen miedo. Esa noche, Javier se reunió con Leonora y Prado. Había un nuevo fuego en sus ojos. Tiene un patrón, comenzó, colocando los documentos sobre la mesa. Pero no podemos enfrentarlo directamente, advirtió Prado. Sería difamación si no podemos probarlo todo. Por eso no vamos a acusarlo, dijo Javier con firmeza. Vamos a crear un escenario en el que él mismo se revele. Una trampa, dijo Leonora, entendiendo al instante y ya sacando su libreta. Exactamente. Raymond todavía tiene acceso al correo electrónico de Vargas. Le presentaremos a una estudiante ficticia, brillante y vulnerable. Alguien que necesita su guía. Y grabaremos todo. Cada mensaje, cada invitación, cada insinuación. No para exponerlo ahora, sino para cuando lo necesitemos. Para cuando crea que ha ganado. El plan tomó forma. Leonora crearía la identidad de la estudiante, con perfiles académicos falsos y una historia convincente. Raymond daría la introducción. Mientras tanto, el proceso de divorcio continuaba. Y Javier, en silencio, comenzó a preparar varios paquetes. Cada uno contenía información cuidadosamente seleccionada, suficiente para levantar sospechas pero no para dar todas las respuestas. Un paquete para Alexa Richter, la esposa de Vargas. Otro para el presidente de la universidad. Y un tercero para un periodista local conocido por sus reportajes de investigación. Javier no estaba iniciando un incendio, estaba esparciendo brasas en un campo seco, esperando que el viento hiciera el resto.
Habían pasado 6 semanas desde que comenzó el divorcio cuando la abogada de Sofía solicitó una reunión. El tono combativo anterior había desaparecido. Mi clienta está dispuesta a reevaluar la solicitud de pensión, declaró la abogada, con un discurso más medido. Propuso un acuerdo de confidencialidad mutua. ¿Puedo preguntar qué provocó este cambio repentino?, preguntó Prado, levantando una ceja. Digamos que mi clienta está interesada en resolver esto lo más rápido posible. Tan pronto como se fueron, Prado se volvió hacia Javier. Algo los asustó. ¿Alguna idea de qué fue? Javier asintió. Alexa Richter recibió mi paquete hace 3 días. Raymond me dijo que confrontó a su esposo sobre su patrón de relaciones con estudiantes. Parece que hubo una gran discusión en su casa. Lo que sucedió después superó las expectativas de Javier. Una tarde, después del trabajo, una mujer elegante y controlada se le acercó en el estacionamiento de logística del puerto. Señor Morales, dijo, soy Alexa Richter. Creo que tenemos que hablar. Sentados dentro de su lujoso SUV, ella fue directa. La información que me envió fue reveladora, aunque sospechaba de las inclinaciones de Alexander desde hacía tiempo. Entonces, ¿por qué seguir casada con él?, preguntó Javier. Hijos, obligaciones familiares, apariencias, dijo ella con un gesto displicente. Pero no estoy aquí por eso. Me enteré de que su esposa y mi esposo iniciaron un negocio juntos usando mi dinero. La sonrisa de Alexa era gélida. La familia Richter tiene principios, y uno de ellos es no tolerar que nos tomen por tontos. Le explicó que había cancelado su mudanza a Múnich y que se quedaría en Villahermosa. ¿Y qué significa eso para servicios psicológicos Vargas y Rojas?, preguntó Javier. Significa que mi familia se asegurará de que ese proyecto nunca vea la luz. Sin asociaciones con hospitales, sin acreditación con compañías de seguros, sin recomendaciones de nuestra red de médicos y abogados. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque creo en la justicia. A usted le quitaron algo. A mí también. La diferencia es que yo tengo los recursos para actuar. Le entregó una tarjeta de presentación. Mi abogado. Está dispuesto a ayudarlo a recuperar el dinero que invirtió en la educación de su esposa. Sin costo alguno. Mientras ella se alejaba, Javier se dio cuenta de que su plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. Las mismas estructuras de poder que una vez protegieron a Sofía y Vargas ahora se estaban volviendo contra ellos. La pieza final cayó en la víspera de la siguiente audiencia judicial. Raymond llamó, su voz cargada de tensión. Funcionó. Vargas intentó borrar pruebas. Lo grabé borrando correos electrónicos del servidor del departamento después de horas. La seguridad del campus tiene las imágenes. El departamento legal de la universidad ya está al tanto. El castillo de naipes de Vargas y Sofía no solo se tambaleaba, estaba a punto de colapsar. El juzgado del condado se alzaba contra el cielo matutino cuando Javier y Prado llegaron. No fueron los primeros. Leonora ya estaba allí, hablando en voz baja con Raymond junto a la fuente de agua. Vargas ha sido puesto en licencia administrativa, confirmó Raymond. Y Sofía está tratando de distanciarse de él, diciendo a sus compañeros que fue manipulada. La señora Richter solicitó el divorcio ayer, añadió Leonora. Sus abogados han congelado los activos conjuntos. Al entrar en la sala, Javier notó presencias inesperadas, un periodista del periódico local, un representante del departamento legal de la universidad y, sorprendentemente, Teodoro Richter. El poderoso patriarca de la familia Richter, sentado estoicamente en la última fila. Cuando Sofía llegó con su abogada, parecía visiblemente estresada. La confianza arrogante de audiencias anteriores había desaparecido. Evitó la mirada de Javier. Alejandro Vargas estaba notablemente ausente. A las 9 de la mañana, la jueza llamó al orden. La abogada de Sofía se puso de pie. Su señoría, mi clienta desea retirar su solicitud de pensión y está dispuesta a aceptar una simple división de los bienes. La jueza levantó las cejas. Este es un cambio significativo. Prado se levantó lentamente.
Su señoría, aunque apreciamos la disposición de la señora Rojas, debemos rechazar respetuosamente el acuerdo. Tenemos pruebas de que la señora Rojas incurrió en mala conducta financiera durante su matrimonio, utilizando fondos conjuntos para una empresa comercial con un tercero, sin el conocimiento ni el consentimiento del señor Morales. Esa acusación es puramente especulativa, intervino la abogada de Sofía. Si me permite, su señoría, dijo Prado con calma, tenemos documentación que prueba la transferencia de fondos de la cuenta conjunta para arrendar una propiedad comercial a nombre de Servicios Psicológicos Vargas y Rojas, así como un formulario de sociedad presentado 3 meses antes de la petición de divorcio. La jueza frunció el ceño. Me gustaría ver esa documentación. Mientras se presentaba la evidencia, Sofía palideció visiblemente. Prado continuó, imperturbable, llamando a Raymond como testigo. Raymond testificó sobre el patrón de Vargas y las reuniones especiales con Sofía. El golpe final llegó cuando Prado presentó las grabaciones recuperadas del teléfono de Sofía. La voz de Sofía resonó en la sala del tribunal, clara e inconfundible, mientras ella y Vargas discutían abiertamente el uso del apoyo financiero de Javier para planificar su futuro juntos. Javier no tiene ni idea, se escuchaba decir a Sofía en la grabación. Está trabajando turnos dobles este mes. El dinero extra debería cubrir la matrícula del próximo semestre y dejar suficiente para el depósito del alquiler. La respuesta de Vargas fue igualmente directa, momento perfecto. Manténlo en la oscuridad 2 semestres más y luego podremos actuar. Mi abogado dice que puede solicitar una pensión basada en el sacrificio de oportunidades profesionales. Eso debería financiar el consultorio hasta que estemos establecidos. Sofía, en un gesto de angustia, se llevó las manos a la cabeza. Pero Prado no había terminado. La defensa llama a Alexa Richter. Alexa subió al estrado y testificó con calma devastadora. Describió cómo encontró pruebas de las aventuras de su esposo y cómo lo confrontó específicamente sobre Sofía. Admitió que la relación duró más de 1 año, declaró. Dijo que planeaban abrir un consultorio juntos una vez que nuestro divorcio finalizara. Habían estado planeándolo durante unos 15 meses, justo después de que ella se convirtiera en su asistente de investigación. Con el testimonio de Alexa, la atmósfera en la sala cambió por completo. La jueza, ahora con una expresión de indignación apenas contenida, observaba intensamente. Durante el receso, el pasillo bullía de conversaciones susurradas. Javier se apartó junto a una ventana cuando una voz profunda lo interrumpió. Señor Morales. Era Teodoro Richter. Lo he estado observando, dijo Richter sin rodeos. Es usted metódico y paciente. Sabe el valor de reunir información antes de actuar. He practicado, respondió Javier. La carga requiere una planificación cuidadosa para evitar el colapso. La sonrisa de Richter fue leve pero cargada de significado. Mi hija me dijo que rechazó su oferta de asistencia legal. Aprecié el gesto, pero esta era mi batalla. Richter asintió, satisfecho. Vargas no formará parte del profesorado el próximo semestre, ni publicará su libro. La editorial ha recibido información preocupante sobre sus prácticas de investigación. Antes de que Javier pudiera responder, Leonora se acercó corriendo. Vargas acaba de llegar. Exige hablar con Sofía, pero su abogada no se lo permite. No lo está tomando bien. A través de las puertas de cristal de una sala de conferencias, Javier pudo ver a Vargas gesticulando furiosamente, con el rostro rojo de ira. De repente, la puerta se abrió de golpe y Vargas salió furioso. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Tú, gritó Vargas, avanzando. Tú orquestaste esto. Javier permaneció impasible. Usted mismo destruyó estas cosas. Yo solo me aseguré de que todos vieran lo que estaba haciendo. Un alguacil se interpuso entre ellos. Es suficiente, señor. Tendré que pedirle que abandone el juzgado. Mientras Vargas era escoltado, continuó gritando acusaciones, pero ya nadie le prestaba atención. Cuando se reanudó el juicio, el cambio era palpable. La abogada de Sofía había sido llamada por un mensaje urgente de su bufete. La jueza se dirigió a una Sofía completamente aislada.
Señora Rojas, ¿desea continuar? Sofía negó con la cabeza. Finalmente, se puso de pie, su voz apenas un susurro. Su señoría, deseo retirar todas las reclamaciones contra el señor Morales. Estoy dispuesta a firmar cualquier acuerdo que proponga su abogado. La señorita Coulten se ha retirado de mi caso, respondió Sofía con un temblor en la voz. Prado presentó un documento con los términos, un reembolso completo de todos los gastos educativos, la devolución de los fondos malversados y un acuerdo de confidencialidad. Señora Rojas, ¿entiende y acepta estos términos?, preguntó la jueza. Sí, su señoría, respondió ella, su voz hueca. La jueza aceptó el acuerdo, pero no se detuvo ahí. Miró severamente a Sofía. Me siento obligada a señalar que su conducta en este asunto ha sido profundamente preocupante, dijo con firmeza. El tribunal tiene una visión muy negativa de la mala conducta financiera y la tergiversación en un caso de divorcio. Mientras la jueza emitía su fallo, Javier observó a Sofía, la mujer que se había burlado de él por no estar a su nivel, ahora disminuida, con la expresión en blanco. La arrogancia había sido reemplazada por la cruda realidad de la derrota. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. La tormenta de afuera reflejaba la tormenta interna que Javier había capeado. Pero ahora, por primera vez en años, podía ver el cielo despejarse. 6 meses después del divorcio, Javier estaba en la entrada de un almacén reconvertido en el barrio costero de la ciudad. El letrero sobre la entrada decía, Logística Mercer. Suena prometedor, comentó Leonora Casillas, acercándose. Había dejado su puesto como asistente legal para asumir el cargo de jefa de seguridad e investigaciones en la nueva empresa de Javier. Dentro del almacén, antiguos compañeros de logística del puerto trabajaban en estaciones de trabajo modernas. En la pared se exhibían contratos enmarcados con grandes distribuidores regionales. El salto había sido impresionante. El teléfono de Javier sonó. Era un mensaje de texto de Raymond, que ahora estaba cursando un doctorado en otra universidad. El contrato del libro del profesor Vargas ha sido cancelado oficialmente. Y la Junta Estatal le negó la solicitud de licencia a Sofía por preocupaciones éticas. Pensé que querría saberlo. Javier miró el teléfono pero no respondió. Ya no necesitaba actualizaciones sobre la espiral descendente de sus vidas. El proyecto de consultorio psicológico que habían planeado nunca se materializó. El espacio comercial que habían alquilado ahora era una cafetería de moda. Una asistente se acercó. Son las 2 de la tarde. El señor Richter está aquí. La relación que había comenzado en ese pasillo del juzgado se había convertido en una alianza inesperada. Después de presenciar el desmantelamiento metódico de los planes de Vargas y Sofía, Teodoro Richter se había acercado a Javier con una propuesta de negocio. Consultoría de optimización de la cadena de suministro para la amplia cartera de propiedades comerciales de su empresa. Ese contrato inicial proporcionó el capital que Javier necesitaba. Teodoro Richter entró en la oficina, impecablemente vestido. El almacén renovado está funcionando muy bien, comentó. Después de discutir negocios, Richter pasó a un tema más personal. Alexa mencionó haber visto a su exesposa recientemente. Estaba solicitando un puesto en un pequeño centro de asesoramiento en las afueras de la ciudad. Coordinadora de admisiones. Su solicitud no tuvo éxito. La expresión de Javier permaneció neutral. Ya veo. Es una pena para ella, añadió Richter. Javier lo miró por un momento. Eso no es algo que me haga feliz. Mi objetivo no era verla sufrir indefinidamente, era asegurarme de que entendiera las consecuencias de sus actos. Creo que aprendió completamente esa lección. Richter asintió, satisfecho. Oí que Vargas ahora da clases de introducción a la psicología en un colegio comunitario a 3 estados de distancia. Usa un nombre diferente, profesionalmente hablando. Está donde pertenece, respondió Javier sin dudarlo. Richter lo observó con renovado interés. ¿Sabe? La mayoría de los hombres en su posición se habrían consumido por la venganza. Se habrían destruido a sí mismos en el proceso. Javier sonrió levemente.
Pasé 3 años viendo cómo se cargaban y descargaban los barcos. Aprendí que la distribución adecuada del peso es esencial. Si te concentras demasiado en un lado, todo se desmorona. Mi vida anterior estaba desequilibrada. Todo sacrificio, ninguna recompensa. Sofía y Vargas explotaron ese desequilibrio. Continuar centrándome en su destrucción crearía un nuevo desequilibrio. Prefiero dirigir mi energía a construir algo duradero. Mientras Richter se preparaba para irse, se detuvo. Una última cosa. La fundación de mi familia organiza una recaudación de fondos el próximo mes para becas educativas. Alexa me pidió específicamente que le extendiera una invitación. Cree que su historia es instructiva. Cuando Richter se fue, Javier regresó a la ventana, observando los barcos avanzar por el río, cada uno cuidadosamente equilibrado. Había encontrado su propio equilibrio. Ya no era un hombre consumido por la necesidad de sobrevivir. Estaba construyendo algo significativo. Los turnos de noche habían terminado. Pero las lecciones aprendidas en esos momentos oscuros permanecían: paciencia, perseverancia y, lo más importante, la comprensión de que la verdadera justicia requería no solo retribución, sino también reconstrucción.